Buenas noches, ¿cómo están? La noticia del día que acabamos de enterarnos. Primero, invitados todos y todas a que compartan este video para que tengamos argumentos para defender una posición o la otra. Este video se llama La Procuraduría General de la República, en manos de Margarita Cabello, acaba de suspender al alcalde Daniel Quintero de la ciudad de Medellín. Y la pregunta que queda en el aire y que está hoy inundando las redes sociales es: ¿se trata de una actuación en derecho o se trata de un golpe de Estado institucional, como lo han llamado muchas personas? Les pido por favor que compartan este video con todos sus contactos en todos los grupos. Va a ser un video muy corto en el cual voy a expresar argumentos que estudié en este momento. Creo que el día de mañana podemos hacer una presentación mucho más elaborada, mucho más grande, pero va a presentar argumentos que estoy estudiando justo en este momento para defender una u otra posición, para tratar de entender lo que está pasando. Ahora entonces les pido que por favor compartan este video para llegarle a muchas más personas y entender lo que está pasando. La Procuraduría, en manos de Margarita Cabello, recordemos ese nombre, Margarita Cabello, acaba de suspender en tiempo récord a 2 alcaldes y un concejal. Que alguien me diga incluso por qué los concejales no pueden participar en política, por supuestamente intervenir en política electoral. Voy a leer una interpretación jurídica de uno de los mejores abogados que tiene Colombia, de los mejores abogados constitucionalistas, lo tengo acá en este momento, que es Rodrigo Uprimni, de la Corporación de Justicia. Rodrigo es uno de los mejores abogados, insisto, que tiene Colombia. Rodrigo dice: la suspensión de la Procuraduría es descabellada, dice, haciendo un juego de palabras con Margarita Cabello, por varias razones. Uno, porque solo por el sesgo que se evidencia, en tanto es evidente que ha habido participación política por parte de el mismo presidente Iván Duque, por parte del general del ejército comandante Zapateiro, por parte del alcalde de Barranquilla a favor de Federico Andrés Gutiérrez, por parte de diferentes alcaldes, pero se suspende a quien estaría presuntamente participando en política a favor de Gustavo Petro. O sea que lo que plantea Rodrigo Uprimni es que hay una evidencia de un sesgo, y es que la procuradora estaría, según Rodrigo Uprimni, haciendo persecución política, esa es la interpretación que yo le doy, en contra de quienes estarían presuntamente haciendo campaña en contra del presidente o en contra del candidato del presidente, que es Federico Gutiérrez. Segundo, dice Rodrigo, porque va en contra de la sentencia de la Corte Interamericana de Desarrollo en el caso de Gustavo Petro. ¿Qué dice esta sentencia? Esta sentencia la pueden buscar en redes. Es la sentencia... ¿Dónde la tengo? Por acá. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Gustavo Petro Urrego contra Colombia, sentencia del 8 de julio del año 2020, excepciones preliminares de fondo, reparaciones y costas. En esta sentencia se da porque el procurador Alejandro Ordóñez suspendió de su cargo al alcalde entonces de Bogotá, Gustavo Petro, generando una tormenta política que duró más de la mitad de la administración de Gustavo Petro y que no le permitió realizar acciones de gobierno, pues, en la ciudad de Bogotá, porque se la pasó fue defendiéndose de las acusaciones de la Procuraduría. Al final de esto, el alcalde Gustavo Petro fue restituido en su cargo y recibió una indemnización por esa persecución. Pero ¿qué dice a grosso modo esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Dice, por aquí lo tenía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó precedente. La Procuraduría General de la Nación, esto lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo estoy simplemente interpretando o tratando de interpretar a la luz de los hechos
fácticos y jurídicos que hay en este momento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que la Procuraduría General de la Nación no tiene facultades para suspender funcionarios de elección popular. Dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No tiene facultades para suspender funcionarios de elección popular. Eso es competencia de un juez penal. Lo que va a pasar es que mañana el alcalde Daniel Quintero seguramente interpondrá una tutela, como lo hizo en su momento Gustavo Petro, lo cual escalará también hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e iniciará una tormenta jurídica perfecta que va a enrarecer absolutamente el ambiente electoral y el ambiente de gobernabilidad en la ciudad de Medellín. Dice Rodrigo Uprimni, sigo leyendo el hilo de Rodrigo Uprimni frente a las declaraciones de Margarita Cabello. El sesgo es evidente, dice él, porque la Procuraduría suspende alcaldes, pero ignora evidentes intervenciones electorales del presidente Iván Duque, que era jefe anterior de la Procuradora. La Procuradora no tiene competencia disciplinaria frente a Duque, pero podría llamarle la atención, como hizo Aramburo frente a Gerard Restrepo. Sesgo también es evidente porque Procuradora no suspendió con igual rapidez al comandante del ejército frente a su clara intervención en política electoral, que es gravísima, pues desconoce que las fuerzas militares no son deliberantes y deben ser neutrales políticamente. La participación en política del comandante de las fuerzas militares, general Zapatero, fue evidente en tanto hizo un llamado público en contra de unas declaraciones de Gustavo Petro, llamándolo político del narcotráfico, llamándolo delincuente por el caso de las bolsas, que ya fue resuelto y fue absuelto Gustavo Petro. Y además es más peligroso todavía porque es mucho más fuerte, peligroso, valga la redundancia, que quien tiene a su cargo más de 250.000 hombres armados llamados a la disciplina participe electoralmente. Dice Rodrigo Uprimni que la suspensión desconoce sentencia en caso Petro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya lo mencionaba, que dijo que la entidad administrativa, que entidad administrativa como la Procuraduría no puede separar de su cargo a funcionarios electos, solo puede hacerlo un juez, nos recuerda el abogado constitucionalista. Pero Procuradora lo suspende a pesar de que amplió planta para cumplir ese fallo, a pesar de que la Procuraduría se vio obligada también a reformar su sistema interno, a ampliar su planta personal para poder cumplir ese fallo. ¿Por qué decía que es importante recordar quién es Margarita Cabello? Margarita Cabello es procuradora, políticamente pertenece a la Casa Char. Margarita Cabello políticamente pertenece a la Casa Char como Karen Abudinem, y recordemos que la procuradora es elegida por el Congreso de la República por terna que presenta el presidente, así que la procuradora la pone el presidente de la República. Dice además Rodrigo Uprimni, la procuradora Cabello argumentó en su momento que los más de 1.200 nuevos cargos para la Procuraduría cuestan mucha plata, son para cumplir el fallo de la Corte Interamericana sobre el caso Petro. No es así, pues estos buscan en realidad todo lo contrario, tomar del pelo esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó en el año 2020 que la destitución de Gustavo Petro, por el entonces procurador Ordóñez, violó la Convención Americana, porque la Procuraduría no es autoridad judicial, por lo que no puede destituir a funcionarios electos, pues esa posibilidad viola el artículo 23 de la Convención Americana, que establece que esas sanciones solo pueden derivar de una condena por juez competente en proceso penal, o sea, por un juez penal, como yo lo indicaba anteriormente. Esa tesis ya la había desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Leopoldo López contra Venezuela. O sea, no es que sea casos que beneficien a un sector político, porque es claro y evidente
que Gustavo Petro hace parte de un sector político distinto a Leopoldo López. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha fallado con ese sesgo ideológico como está fallando hoy la Procuradora, destituyendo a quienes están en contra o a quienes estarían en contra del candidato del gobierno, que es Federico Gutiérrez. Las consecuencias de ese fallo es que debía eliminarse la facultad, óigase esto, dice Rodrigo Uprimni, estoy leyendo a Rodrigo Uprimni, uno de los mejores abogados de Colombia, abogado constitucionalista, director de la Organización de Justicia. Creo que es director o participante, no sé. La consecuencia de ese fallo es que debía eliminarse la facultad de la Procuraduría para suspender, óigase muy bien, la consecuencia del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que debía eliminarse la facultad de la Procuraduría para suspender, destituir o inhabilitar a funcionarios electos y trasladar esas decisiones a un juez independiente en un proceso con las garantías propias del proceso penal. Las garantías del proceso penal es que la parte acusada se pueda defender, pueda controvertir, pueda conocer quién lo está acusando y otras garantías que no se cumplen en esos procesos. Pero a la procuradora se le ocurrió una gran astucia. Invocó el artículo 116 de la Constitución que excepcionalmente, ese fue el que invocó también el día de hoy, permite que la ley atribuya funciones judiciales a autoridades administrativas. Eso fue lo mismo que dijo la procuradora hoy. Es lo que está indicando que es una trampa el abogado Rodrigo Uprimni. Y pidió que el Congreso otorgara atribuciones judiciales a ciertos empleados de la Procuraduría que decidirían las destituciones de funcionarios electos. Con el apoyo del gobierno fue aprobada la ley 2094 que intenta la alquimia jurídica de mantener en la Procuraduría la facultad de destituir a funcionarios electos, pero supuestamente cumpliendo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que esas sanciones serían impuestas por empleados administrativos con funciones judiciales. La ley creó entonces un complejísimo y costoso aparataje con primeras y segundas instancias en la Procuraduría. Esa solución, que es la misma solución que utilizó la procuradora Cabello en este caso, es descabellada, pues incumple el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dijo que esas sanciones corresponden a un juez penal o al menos a uno con la imparcialidad e independencia de un juez penal, pero nunca a empleados administrativos insertos en la estructura orgánica jerárquica de la Procuraduría, que no es un órgano judicial, porque dependen de la Procuradora y la Procuradora depende de la Casa Char y la Casa Char depende del uribismo en este momento. Que se les atribuyen funciones judiciales a esos empleados no los vuelve jueces, ni les confiere la independencia propia del juez penal exigida por la Convención Americana, que busca evitar persecuciones a los opositores, por lo cual establece que cualquier privación de derechos políticos debe ser decretada por un juez, imparcial e independiente, y no por una autoridad administrativa jerarquizada como la Procuraduría. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo hace pocas semanas que esa ley 2094 no es una forma adecuada de cumplir el fallo Petro. Por eso, y porque tampoco esa ley cumple con los requisitos para atribuir funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas, probablemente será declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Existen, en cambio, formas sencillas de cumplir el fallo de la Corte Interamericana. Una reforma podría señalar que si la Procuraduría investiga a un funcionario electo y considera que debe ser destituido, entonces que presente el caso ante un juez penal, que fue lo que debió haber hecho la procuradora Margarita Cabello, que, insisto, pertenece a la Casa Char y pertenece al uribismo. Entonces, que presente el caso ante un juez penal y sea este quien, después de una audiencia con garantías para el investigado, en este caso Daniel Quintero y el alcalde de Ibagué también, o un concejal de Ibagué, decida si procede o no la sanción. Es una solución simple que cuesta mucho menos, pues basta crear algunos jueces que se especialicen en estos asuntos y preserva la independencia de la función judicial. La tomadera del pelo y las soluciones descabelladas de la procuradora nos saldrán entonces muy costosas, tanto presupuestal como institucionalmente, escribe Rodrigo Uprimni, investigador de justicia y profesor de la Universidad Nacional. Si la procuradora Cabello tiene dudas sobre la supuesta participación en política del alcalde Daniel Quintero, debió llevar la investigación ante un juez para que el juez, en un proceso con garantías judiciales, permitiera al alcalde o a cualquiera de los que
suspendió en este caso, le permitiera controvertir, le permitiera defenderse y así tener un proceso judicial justo. Y vea que en ningún momento me he pronunciado sobre si el alcalde Quintero está o no participando en política. Porque creo que el video de El Cambio en Primera, yo creo que es un intento descarado y soterrado de participación en política. Pero no soy yo quien va a determinar eso. Debe ser un juez de la República. El hecho de que a mí me parezca eso, participación en política, y me parezca indebido, no me da a mí la facultad, ni a la procuradora Margarita Cabello, que viene de la Casa Chari, que viene del uribismo, para suspender o no al alcalde. En Colombia, en este momento, según lo que estamos leyendo, insisto, de Rodrigo Uprimni, uno de los abogados constitucionalistas más brillantes y más prestigiosos de Colombia, lo que se está viviendo, él no lo dice en esos términos, pero es una persecución política en contra de las personas, los funcionarios que se han manifestado de una u otra manera en contra del candidato del gobierno, el candidato Iván Duque, que es Federico Gutiérrez. Porque, y eso lo dice Rodrigo, no se aplica el mismo rasero para, por ejemplo, el alcalde de Barranquilla. No se aplica el mismo rasero para Iván Duque, aunque la procuradora no tenga la facultad, pues, de investigarlo. Pero no se aplica el mismo rasero, por ejemplo, para el alcalde de Barranquilla y para Ajúa, para Zapateiro, que evidentemente están participando en política. Dice Beto Coral, estoy leyendo a Beto Coral, es como decir del celular, no tengo el computador aquí para compartirlos aquí en pantalla. Dice Beto Coral: en el Congreso Nacional de Municipios en Cartagena, más de 40 alcaldes hicieron campaña por Federico Gutiérrez. Se presentaba el Congreso Nacional de Municipios allá en la ciudad de Cartagena y Federico Gutiérrez fue a hacer campaña, fue a hacer proselitismo. Más de 40 alcaldes con presupuesto público le habrían presuntamente hecho campaña a Federico Gutiérrez con la venia del gobierno nacional, lo cual es participación en política. La pregunta es, ¿por qué no se investiga con el mismo rigor a estos 40 alcaldes? La alcaldía de Barranquilla le hace campaña abierta a Federico Gutiérrez. La alcaldía de Barranquilla ha hecho eventos con presupuesto público donde colocan pancartas de Federico Gutiérrez. Evidente y flagrante participación en política. ¿Por qué no se aplica la ley en igual rigor? 30 veces, dice Beto, interviene Duque en política. Creo que es un número que utiliza al azar, no sé si serán 30. General Zapateiro interviene en política. Procuraduría únicamente suspende a Daniel Quintero. Y además recuerdan la intervención en política de Claudia López, que el año pasado colocó "hay centro, hay esperanza, hay futuro", donde se le tachó también de participación en política. Cuando la ley en Colombia, en cualquier país, no se aplica para todos por igual, se corre el riesgo de caer en estados autoritarios y en estados totalitarios, en estados donde valga más la voz de un funcionario que está ahí por la amistad con el presidente. Margarita Cabello era funcionaria antes de Iván Duque. Margarita Cabello era empleada, era subordinada a Iván Duque. Su ex jefe era Iván Duque. Iván Duque fue el que la propuso para ser procuradora, insisto, porque ella hace parte de la Casa Char. Cuando las normas dependen de esos funcionarios y no dependen de lo que diga la ley, estamos a puertas de caer en la falta de institucionalidad, estamos a puertas de caer en un golpe de Estado institucional. Si la procuradora Margarita Cabello considera que el alcalde Daniel Quintero ha participado en política, existen procedimientos para sancionar al alcalde Daniel Quintero o a cualquier funcionario público. E insisto, yo creo que el video del Cambio en Primera, sobre todo por toda la ola de gente que siguió diciendo que el Cambio en Primera, yo creo que eso es participación indebida en política. Yo creo que eso es participación indebida en política, pero no soy yo quien va a destituir a un alcalde, ni es la procuradora, porque ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que es lo que les digo, si las normas no se aplican, sino que dependen de quién es el funcionario, depende de la corriente política del funcionario, estamos a puertas
de un sistema no democrático, estamos a puertas de un sistema donde la separación de poderes se pierde, estamos a puertas de un sistema mucho más parecido a una dictadura que a una democracia o a un Estado de Derecho. La Procuradora General de la República de la Nación no tiene facultades, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos y según lo planteado por Rodrigo Uprimni, para destituir a ningún funcionario de elección popular. Para que vamos viendo cómo funcionan las cosas en Colombia. Seguramente mañana Daniel Quintero colocará una tutela y seguramente será restituido en su cargo. Seguramente será restituido en su cargo porque es una destitución arbitraria e ilegal. Pero eso va a generar un ambiente absolutamente enrarecido de cara a las elecciones del 29 de mayo y además va a generar un ambiente de ingobernabilidad en la ciudad de Medellín, que la ciudad de Medellín tiene muchos problemas y necesita que los funcionarios públicos estén atentos ahí gobernando y no participando en política, no siendo destituidos de manera ilegal. Así que no, este era mi análisis. Seguramente mañana o estos días seguiremos hablando de eso. Hoy estamos haciendo recorrido en Aranjuez, conversando con la gente sobre el cambio para la vida, y venimos acá, me entero de esto que está pasando, entonces quise hacer este corto video para conversarles. Muchas gracias por estar acá, venceremos y será hermoso, y un saludo para todos los veterinarios y todas las veterinarias en su día, que hoy es el día del veterinario y de la veterinaria. Chao, y que este corto video les sirva para tener las discusiones o les sirva de materia de análisis contra otras cosas que ustedes puedan consultar para saber qué es lo que está pasando en este país. Si eso pasa, me sentiría increíblemente agradecido. Compartan este video con todos sus amigos, con todos sus familiares, con todas las personas que quieran saber qué está pasando en este momento y por qué la procuradora está actuando presuntamente de manera ilegal según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Gustavo Petro y la destitución, la suspensión que hubo por parte del procurador Alejandro Ordóñez. Chao, venceremos y será hermoso. No se deje engañar, investigue, lea, consulte, porque cuando estudiamos somos más difíciles de engañar. Chao.